El día de hoy me permitiré hablar de una dualidad que como seres humanos tenemos, yo creo que desde nuestra genética, o desde cuando somos genes o somos concebidos. Posteriormente se traslada a nuestra mente, valga la redundancia, vive en nuestros cuerpos, vive en nuestras acciones, vive en nuestras emociones, vive en nuestros pensamientos. Y esa dualidad de la que me permito hablar es esa compañía que está siempre en lucha, que es el guerrero y el parásito. Hablaré primero del parásito. El parásito es aquel que sueña en nuestra mente, que se crea en nuestra mente, que vive en nuestro cuerpo, que se alimenta de emociones que surgen del miedo, del qué dirán, del qué sucederá, y que encuentran en el drama y en el sufrimiento dos de sus mayores catalizadores. Pero el parásito quiere emociones que paralicen, emociones que causen miedo en las gentes, emociones perezosas, emociones que habiten en el cerebro. Y recordemos que el cerebro es un órgano perezoso, en el cual hay que trabajar mucho y hay que golpetearlo para que se active, para que se ponga en acción. Pero el parásito se alimenta de eso, del cerebro, de nuestras acciones, de nuestros miedos, de ser víctima. En ocasiones el guerrero sale y se rebela contra esa invasión, sale y se rebela contra ese miedo, despierta y dice: lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a intentar, lo voy a investigar, voy a buscar de qué se trata esta situación, por qué me produce miedo, qué vengo acarreando, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos, somos un poco más libres. Eso ya lo hemos venido hablando. Cada vez que decido ser amigo del miedo, que decido enfrentarme al miedo, me siento un poco más libre. Miedos hay muchísimos, muchísimos, pero el principal es el de la supervivencia. El de la supervivencia, repito. Miedo a sobrevivir en una tribu, miedo a sobrevivir en un grupo social, miedo a sobrevivir en un grupo político, miedo a sobrevivir en un grupo familiar, miedo a sobrevivir como ser humano. Hay muchos muertos en vida, pero ese es uno de nuestros mayores miedos. Yo te invito a que hagamos, y me incluyo, a que hagamos un inventario de todos nuestros miedos. ¿Cuáles son los miedos que venimos acarreando? ¿Cuáles son los miedos jerarquizados? Del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 50, del 1 al 5, los que tengamos, y que logremos identificar el por qué tenemos esos miedos. Miedos válidos, miedos que no nos han dejado ser las personas que realmente queremos ser, que realmente soñamos ser. ¿Cuáles son esos miedos? El que dirán, el tiempo, la negligencia, la pereza, la poca astucia, la creatividad, el no arriesgarme, el ser despilfarrador. No sé, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son esos miedos de los más simples a los más sencillos? Ya los hemos enlistado. Ahora, ¿cuándo vamos a decidir morir? ¿Cuándo decido morir? ¿Cuándo decidimos morir simbólicamente? Morir simbólicamente, ¿qué significa? Que voy a cambiar, que voy a levantarme con todo ese sufrimiento y voy a intentar dar el primer paso para cambiar, para vencer a ese mendigo parásito. ¿Cuándo? Cuando muero simbólicamente, también se muere mi parásito, también se muere esa parte de la dualidad. Y el guerrero es el vencedor. Pero ¿cuándo doy ese paso? Ese paso requiere energía, sí, requiere estrategia, sí, requiere mucha fe, sí, pero requiere de fuerza de voluntad para que lo hagamos. Muere simbólicamente cuantas veces quieras, cuantas veces tú decidas, la fecha en que tú quieras ponerle. Decir, voy a morir simbólicamente para que muera este parásito, para que muera este miedo, esta emoción. ¿Cuándo lo voy a hacer? El día que muera ese
parásito, reemplaza esa creencia que tenías por un acuerdo nuevo, por una nueva creencia. No aquellas que venimos acarreando y que fuimos domesticadas. Una nueva creencia. Tal vez la creencia del que sí puedo, del que ya lo logré, del que voy a intentar más, el que voy a hacer más. La manera en que vemos el mundo depende de las emociones que sentimos. ¿Qué me va a generar mayor emoción? La emoción que ya conozco, el sentimiento que ya conozco, ese miedo, esa pereza, ese cansancio, esa inactividad. O la cambio por una emoción positiva del que sí pude, de que lo logré, de que cambié mi hábito alimenticio, cambié mi hábito físico, intelectual, mental, mi negocio, mi pareja, mi vida, mi familia, mi trabajo, mis emprendimientos. Mucho depende de cómo veamos las emociones. Y las emociones tienen que cambiar y el guerrero es el que tiene que vencer al parásito. Escúchenlo bien, esa dualidad guerrero-parásito tiene que salir victorioso el guerrero. Con una simple y sencilla fórmula. Perdona a quienes te inculcaron ese miedo y perdónate por haber seguido ese patrón del miedo. Perdónalos, perdónate y arriésgate. El guerrero muchas veces se refrena. Es válido refrenar, hacer una pausa. Es válido. Pero lo que no es válido es reprimirse. El guerrero se refrena, mas nunca se reprime. Vence esos parásitos de tu mente y de tu cuerpo y de tu cerebro. Gracias.